El Mundial Sub-20 es la cuna de las leyendas. Acá vimos nacer cracks como Maradona, Messi, Pogba, Haaland o Agüero. Pero ¿quiénes lograron levantar este trofeo en cada edición? Hoy vamos a repasar todos los campeones de la historia del Mundial Sub-20 con sede, subcampeón y las figuras que marcaron cada torneo. Así que espero que les guste la idea y sin más preámbulos comencemos con el video. El primer Mundial Sub-20 se realizó en el año 1977 con sede en Túnez, donde el campeón fue la antigua Unión Soviética y el subcampeón fue México, teniendo jugadores destacados como Vladimir Benosov o Blokin, quienes fueron referentes de la época juvenil de la Unión Soviética. Pasamos a 1979 con sede en Japón, donde el campeón fue por primera vez Argentina, con un subcampeón que ya se repitió el año pasado, que fue la Unión Soviética, con jugadores destacados como Diego Armando Maradona y Ramón Ángel Díaz. En 1981 pasamos al Mundial Sub-20 de Australia, con un campeón que fue Alemania Federal y un subcampeón que fue bastante sorpresa en su momento, que fue Qatar, con jugadores destacados como Rudiger Volborn o Roland Watford. En el año 1983 el Mundial llegó a América para disputarse en México, con un campeón del mundo que fue Brasil y un subcampeón del mundo que fue Argentina. Pero escuchen estos nombres porque fueron verdaderas leyendas como Dunga y Giovanni. En 1985 el Mundial se disputó en la Unión Soviética y por segunda vez y por primera vez en la historia de manera consecutiva había un bicampeón del mundo, porque en esta ocasión el campeón fue Brasil y el subcampeón de esta edición fue por primera vez llegando a la final España, con jugadores destacados como Silas y nada más ni nada menos que Müller. En el año 1987 el Mundial llegó a Chile, donde el campeón fue Yugoslavia y el subcampeón fue Alemania Federal, con los jugadores destacados como Zucker, gran generación Yugoslavia en general, o Boban. Llegamos al año 1989 en el Mundial de Arabia Saudita, donde por primera vez en la historia el campeón fue Portugal y el subcampeón tenemos un africano como Nigeria, con jugadores destacados como Fernando Couto o Abel Silva. Y así es como llegamos a la década de los 90, con el Mundial de 1991 que se iba a disputar en Portugal, con el campeón local obviamente, con Portugal campeón y el subcampeón siendo Brasil, con jugadores destacados como Luis Figo, Rui Costa y Joao Pinto. En 1993 el Mundial llegaría a Australia y Brasil tomaría revancha de la edición anterior, ya que fue el campeón de esta edición, y el subcampeón fue Ghana, con jugadores destacados como Adriano y Joao Pinto nuevamente. En 1995 el Mundial llegaría a Qatar, con un campeón del mundo que fue Argentina y un subcampeón del mundo que fue Brasil, con jugadores destacados como Juan Pablo Sorín o Ibagaza. En el Mundial de 1997 llegaría a Malasia con un campeón del mundo que fue Argentina y un subcampeón que fue Uruguay. Fue un mundial muy especial porque fue el comienzo de muchos cracks argentinos. Además de eso, fue uno de los mejores mundiales de la historia. Los jugadores destacados de este mundial fueron Riquelme, Cambiaso y el payasito Aymar. En 1999 el mundial llegaría a África nuevamente, a Nigeria más específicamente, y el campeón sería España y el subcampeón sería Japón. Destacados de esta generación fueron quienes más tarde iban a terminar siendo campeones del mundo en 2010 con España, como Iker Casillas y Xavi Hernández. Llegamos a la década de los 2000, donde Argentina volvería a ser campeón en el año 2001, con el subcampeón sorpresivamente Ghana, donde Javier Saviola, Andrés D'Alessandro y Maxi Rodríguez serían los jugadores más destacados de este Mundial Sub-20. Llegamos al año 2003 en los Emiratos Árabes, donde Brasil volvería a levantar la Copa del Mundo después de varios años, dejando subcampeón España y dejándonos jugadores destacados como Dani Alves y Fernandinho. El Mundial de 2005 tenía otra sorpresa en la final, nuevamente otro equipo africano como Nigeria, pero el campeón sería Argentina, con jugadores destacados como Pablo Zabaleta y un tal Lionel Andrés Messi. En el año 2007 se volvería a repetir la esencia del bicampeón, ya que Argentina fue nuevamente campeona del mundo sub-20 ante República Checa, con jugadores destacados como el Sergio El Kun Agüero, Ever Banega y Ángel, el goleador de las finales, Di María. En el año 2009 llegamos a Egipto, donde tenemos por primera vez un campeón del mundo africano, que iba a ser Ghana, ganándole la final del mundo ni más ni menos que a Brasil, con jugadores destacados como Andrew Ayew y Adi Shia. En la década de los 2010, en el Mundial de Colombia 2011 más específicamente,
el campeón del mundo fue Brasil, con sus campeones como Portugal. Y jugadores destacados de este torneo fueron Oscar, Coutinho y Danilo. En el año 2013, en el Mundial de Turquía, por primera vez en la historia, Francia levantaría la Copa del Mundo dejando subcampeón a Uruguay, con jugadores destacados de esta generación francesa que puede ser como Paul Pogba y Samuel Umtiti. Llegamos al año 2015, al Mundial de Nueva Zelanda, con el campeón Serbia, sorpresivamente, dejándolo ni más ni menos sin un mundial a la gran Brasil, con jugadores destacados como Milinkovic-Savic. En el año 2017 el mundial se llevaría a cabo en Corea del Sur, que por primera vez en la historia Inglaterra lograría alzarse con su primer mundial sub-20, dejando su campeona lastimosamente a la gran generación venezolana, con jugadores destacados como Dominique Solanke, Phil Foden y Lewis Cook. En el año 2019 llegamos al mundial de Polonia con el campeón Ucrania y el subcampeón Corea del Sur, con jugadores destacados como Supliaga y Buleta. El único mundial que se disputó en la década de los 2020 es el del Mundial de Argentina, donde Uruguay salió campeón del mundo e Italia subcampeón, con jugadores destacados como Luciano Rodríguez y Anderson Duarte. En el año 2025, actualmente en Chile se está disputando el Mundial Sub-20, pero la historia del Mundial Sub-20 nos muestra cómo nacen las leyendas. Argentina y Brasil dominan, pero también vimos que Portugal, Francia, Inglaterra y hasta Ucrania lograron levantar el trofeo. Este torneo siempre nos deja grandes sorpresas que sin dudas marcan época. Ahora, quiero que me digas vos, ¿cuáles son los campeones del Mundial Sub-20 que más recordás? ¿Y cuál va a ser el próximo? ¿Y crees que alguno de estos campeones del mundo Sub-20 como Ghana o Ucrania puede llegar a ganar el Mundial en las mayores? Te leo en comentarios.